poder progresar a la sociedad de manera conjunta con la justicia. Bienvenida, Bianca. Por favor, inicia con tu intervención. Muchas gracias, Camila. Buenos días con todos. Bueno, tal como le dijo Camila, mi nombre es Bianca Cordero Segarra, tengo 22 años, soy guayaquileña. Actualmente estoy en los últimos semestres de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Trabajo para Ocaña Ocaña hace exactamente 6 meses y voy a hablar sobre la transición de la universidad al mundo laboral o de las aulas a las oficinas. Bien, cambio de diapositiva, por favor. Listo. Empecé a trabajar desde mi 7º semestre y aunque no lo crean, sí se me hizo como que un poquito complicado el simple hecho de combinar el trabajo con el estudio. Y en mi mente yo decía, bacán, por fin voy a poder conseguir mi experiencia en la que tanto quiero y poder solventar, bueno, poder solventar mi hogar, poder solventar las cosas que yo quería, pero sobre todo era adquirir la experiencia. Porque yo decía, ya estoy en 7º semestre y no tengo nada, solo tengo puro conocimiento. Cambien la siguiente, por favor. Entonces, y es aquí cuando me decía, tengo mucho conocimiento, pero tengo cero experiencia. Entonces, a esto voy conforme yo fui trabajando y se me vino a la mente, en la universidad aprendes todo lo que necesitas saber. Creo que esta es una frase que comúnmente todos la escuchamos, pero realmente aprendemos todo. Yo considero que es un 50-50, ya que al principio yo trataba de complementar la práctica que yo hacía con la teoría, pero no era lo suficiente. Y esto voy a que en la universidad no nos enseña con temas referentes a la profundidad del caso. Y este caso pongo por ejemplo, en el momento de hacer las citaciones a los demandados. Ya, esto básicamente lo encontramos más o menos en el COGEP, pero obviamente no te indican exactamente qué es lo que realmente debes de sacar copias para citación, cuáles son los documentos que tú debes agregar. Entonces, a esto voy con que sí, se aprende un 50-50 y creo que esto es algo que se va adquiriendo conforme a la experiencia en la cual vayamos desarrollando. Y eso voy con el simple hecho de combinar los estudios con el trabajo. Y sigue la siguiente, por favor. Ya. Voy a hablar sobre mi experiencia en Ocaña y Ocaña, firma de abogados. Sí. Sí. Ya. Voy a hablar acerca del proceso de mi contratación y la actualidad. Bueno, como ven, esas imágenes soy yo. Soy en un sticker. Pero bueno, la primera imagen es la incertidumbre que se generó en mí, por tal motivo de que yo decía, ya estoy casi en 7º semestre y no encuentro nada. Y esto pasó también a ser parte de esto, no sé si a ustedes les pasó, pero la incertidumbre también se generó en mí desde la pandemia. No sé si a ustedes les pasó, pero ¿qué? Bueno, entonces, y como tal lo decía en la primera imagen, se generó en mí una cierta incertidumbre por tal motivo de que no encontraba una experiencia como tal en el ámbito del derecho. Yo creo que esto es parte que nos afectó a todos en la pandemia y sobre todo en la inseguridad de pensar de que ya voy a 8º, ya voy a 9º y no tenía una experiencia, solo tenía mis conocimientos y no conseguí un trabajo con base a lo que yo me estaba preparando. Y es cuando me preguntaba cuándo llegará y cuándo llegará. La segunda imagen fue cuando me llamaron de Ocaña y Ocaña firma de abogados y entre mí me decía, chévere, por fin, pero ¿realmente será esta mi experiencia? ¿Será que de verdad me van a contratar? Y yo estaba felizota, aún así me hayan llamado y yo estaba en el cielo. Entonces yo decía, por fin, Dios mío, qué lindo. La tercera pasa a ser cuando tuve que esperar la típica frase de que si estoy contratada o no. Me decían, bueno, es proceso de selección, tienes que esperar, y yo, ok, bueno, está bien, porque considero que esperar es una de las mejores virtudes que uno puede tener. Entonces procedí a esperar y tratar de tener la mente positiva, y decir, ok, sabes que si me van a contratar, me va a ir bien. La cuarta fue
cuando ya pasé a estar contratada. Y me dijeron, estás contratada, tienes que venir a Quito. Por si no saben, bueno, era mi primera vez yendo a Quito. Nunca había ido a Quito, entonces yo pensé que lo que la gente me decía de que no, en Quito se hace frío. Y yo, ay, no debe ser tanto frío, yo ha de ser como Bucay. Pero no, sí hacía mucho frío, yo ni siquiera fui con suéter, fui en sandalias, porque yo decía, no, ha de ser un frío suave, nada más como aquí en Guayaquil. Pero no, sí era demasiado frío. La primera vez que llegué a Quito, Quito me recibió con lluvia y con un friazo que yo decía, Dios mío, qué admiración a los quiteños al saber cómo pueden estar así frescos con este frío. Luego conocí a la gente de Ocaña y la verdad es que me pareció muy linda es la gente, me pareció que realmente es una familia, por el simple hecho de que yo no los conocía ni ellos a mí. Sin embargo, me recibieron con los brazos abiertos, me trataron con una calidad que yo me quedé impresionada y decía, realmente parecía que yo había trabajado ahí desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que realmente he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente que todavía sigo aprendiendo. Y bueno, en la actualidad es la quinta imagen, que es como estoy ahora. Me encanta mi trabajo, me encanta seguir aprendiendo día y día. Y sobre todo me encantan las personas con las que yo trabajo. Pese a que yo trabajo aquí en Guayaquil y la mayoría es de Quito, me llevo bien con ellos. Y es como que solo los conozco una vez y es como si los conociera desde siempre. Porque tal como digo, la calidad de personas es muy amplia y se contagia el simple hecho de formar parte de esta familia de Ocaña de Ocaña. Y sobre todo llenándome poco a poco de conocimientos, a tal punto de poder compartir mis enseñanzas con otras personas y poder decirles, no, mira, esto es así, esto es así, esto es así. No es tanto como lo pintan en la universidad, ya que tal como lo dije, la universidad no te enseña al 100 al 100. Claro que sí te enseña una base y todo, pero creo que la base la aprendes conforme a la experiencia que tú vas generando. Y bueno, mi experiencia es tal como lo estoy haciendo ahora y lo estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Bianchi, en realidad lo que tú nos cuentas, lo que tú nos expones es la realidad que todos hemos tenido que pasar cuando damos este cambio de la universidad a ya aplicar todos estos conocimientos. Y en realidad, Ocaña y Ocaña es una familia. Rara vez se encuentra un puesto laboral en donde uno se sienta con tanta confianza y con tanta tranquilidad. Y qué chévere, en serio, lo que tú nos compartiste, Bianca. Bueno, en este punto quisiera hacerte algunas preguntitas, Bianca, que tenemos de parte de las personas que están conectadas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo tú lograste de una manera asertiva poder aplicar lo que tú aprendiste en la universidad? Por ejemplo, en esto que tú nos contabas acerca de la citación, poder traspolar todo este aprendizaje en la universidad, aplicarlo a tu campo laboral. Claro, mira, yo por ejemplo, te das cuenta en los artículos. Por ejemplo, metemos el caso otra vez en las citaciones. Y te das cuenta en los artículos, pero los artículos vuelven a ser, y los doctores y los profesores vuelven a ser teórico. O sea, no te explica en sí qué es lo que es exactamente tú, o sea, qué documento tú debes sacar las copias para citación. Pongamos este el caso. Porque no te indica que debes sacar la carátula o el acta de sorteo o la demanda. Entonces, ese tipo de cosas que creo que es muy esencial que básicamente enseñen en la universidad. Porque si uno va con estos vacíos y va como que, ok, bueno, y empiezo a trabajar, y ok, bueno, ¿y qué es lo que saco? O sea, y te van a decir, pero tú aprendiste eso en la universidad. Pero realmente no aprendes eso en la universidad. Aprendes en sentido general. ¿Qué es lo que es citación, nada más, por decirlo así? Pero no con exactitud qué documentos se deben realizar o se deben de sacar para poder dar el paso a la citación. Así es, Bianchi. Y en realidad es un poquito a veces complicado, obviamente comparto tu opinión y tu experiencia en que lo que muchas veces está en la ley no es, digamos,
lo que realmente se aplica en el campo laboral. Sin embargo, es algo súper gratificante poder aplicar lo que se aprende en la universidad, poder aplicarlo en cada puesto de trabajo. Ahora voy con una pregunta para el doctor Paul. Quisiera que él nos cuente cómo fue su primera experiencia con su primera audiencia. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero debo comenzar indicando que yo me titulé en el año 2000. En mi tiempo, cuando yo me titulé, los procedimientos eran escritos y muy pocos orales. De hecho, en materia penal, entra en el 2002 recién en el Código de Procedimiento Penal el principio de realidad, pero de una otra manera realmente se le comienza a utilizar en el año 2010. Con esto les quiero decir que cuando yo ya me titulé y comencé a ejercer mi profesión, realmente las audiencias eran muy básicas, eran muy estructuradas en el sentido de que se iba siguiendo paso a paso, más no era una fuente de litigio como lo es ahora. Y eso es una gran virtud que lo pueden tener ustedes hoy por hoy, estudiantes de Derecho y abogados que se han titulado recientemente, donde no solo tienen materias que les enseñan a litigar o que les indican cómo debe hacerse una audiencia, sino que también tienen la facilidad del Internet de poder ir expectando cómo se realizan las audiencias. En fin, ¿cómo fue mi primera audiencia? Mi primera audiencia en materia penal fue en el año 2010, me parece, que lo hice en un tribunal penal en Esmeraldas, por un delito de uso doloso de documento público, documento privado. Para ello me había preparado la audiencia, para ello la forma de preparar la audiencia que había hecho en aquella ocasión era pararme frente a un espejo y hacer mis alegatos, pero estar ya en canchas, estar ya en audiencia era totalmente diferente. Ayudó un montón, por supuesto, claro que sí, pero otra cosa es ya estar en canchas, estar en las audiencias. En buena hora para mí, en esa audiencia a la que hago referencia, ya les indiqué hace un momento que recién en el 2010 se comenzaron ya a hacer las audiencias orales acá con todo lo que implica, es decir, con el alegato de apertura, con la presentación de prueba, con objeciones a las preguntas y con su alegato final. Eso me daba, en referencia a este proceso a los que hago referencia, me daba una cierta virtud, un cierto adelanto, una cierta ventaja sobre ellos porque en Esmeraldas todavía no lo conocían muy bien, entonces en cierta manera estaba un paso arriba sobre ellos para poder hacer el litigio. Obviamente muy nervioso, de hecho en todas las audiencias, y les soy honesto, en todas las audiencias siempre tengo nervios antes de que inicie, eso no se quita. Desde mi lado, no sé si a otros profesionales se les quitará, pero en mi caso, en todas las audiencias siempre me pongo nervioso, siempre estoy estructurando en mente qué es lo que debo decir, qué es lo que no debo decir, más aún cuando muchas veces te ponen ciertos tiempos para alegatos. Entonces, todo lo que tenías pensado en mente tienes que hacer una reestructuración, pero al andar y de lo que tenías o ibas a utilizar, se me ocurre 20 minutos, ahora solo tienes 10 minutos. Entonces, esa reestructura muchas veces en principio es complicada, pero de una otra manera, con la experiencia ya vas mejorando esa parte, ya vas utilizando y puedes hacerlo de mejor manera. En referencia, ya para finalizar tu pregunta, en referencia a mi primera audiencia, vuelvo a indicar súper nervioso, pero es como el primer momento, después de que haces tu alegato de apertura en el campo penal al que me dedico yo, y ya se te van los nervios y ya vas fluyendo las ideas, fluyendo lo que debes decir, cómo te debes referir. Una anécdota y que les va a servir muchísimo es uno fijarse en los jueces, qué recepción está teniendo, quién está fijándose en lo que uno está hablando, quién va anotando, quién no lo está tomando atención, porque a ellos es lo que hay que dirigir mejor su alegación o llamar la atención o hacer pausas para que se retome
la audiencia se retome la atención y con eso pueda ir fluyendo las ideas que se tienen. Un poco eso, querida. Muchísimas gracias, doctor Paul. En realidad es muy chévere lo que usted nos comenta y muy enriquecedor para todos los oyentes de este foro y así también para los que estamos ejerciendo la carrera. Bueno, quiero dar en este momento la bienvenida a María Gabriela. Ella nos va a hablar de un tema súper interesante que es sobreviviendo a los casos mediáticos. María Gabriela se encuentra cursando 10º semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja. Fue parte del equipo del doctor Paulo Caña, apoyando los casos mediáticos como caso Sobornos, caso Singue y caso 30S. Bienvenida, María Gabriela, puedes comenzar con tu presentación. Buenos días con todos, sean bienvenidos. Sí, como lo mencionaba Cami, a mi paso por Ocaña y Ocaña, pude apoyar el caso Sobornos de principio a fin y puedo decir que fue una experiencia magistral como estudiante, porque aprendí a armar una teoría del caso, por ejemplo, a reunir pruebas de descargo, y la estrategia que, como bien lo decía el doctor, también hay que fijarse mucho en las audiencias de lo que hace la gente, de los jueces, si nos toman atención o no nos toman atención. Y esas son cosas que, bueno, la universidad no te enseña, que solo la práctica te enseña, y como lo decía el doctor, solo en las canchas, cuando uno está en las canchas, pues puede aprenderlo. Lo que la UNO te cuenta es que cuando llevas a cargo la defensa de una persona que está vinculada a un caso mediático, tienes que enfrentarte a todo un aparataje de sistema en el que la finalidad del sistema es determinar la culpabilidad de una persona procesada, y claro, al ser mediático, pues mostrar culpables, vulnerándose derechos de las personas vinculadas al proceso. También lo que la UNO te cuenta es que en derecho penal, cuando se hace mediático, pues las personas dejan de ser objetivas. Como por ejemplo, pude notar que en las audiencias, el tribunal que dirigía las audiencias daban prerrogativas, digámoslo así, a la fiscalía en los tiempos de exposición, al momento de interrogar a los testigos. Y además pude también darme cuenta que el presidente del tribunal tenía como que cierta anuencia con fiscalía al momento de calificar las objeciones. También pude evidenciar una gravísima deslealtad procesal por parte de fiscalía, porque cuando un testigo pasaba a dar su testimonio, por ejemplo, decía, por ejemplo, el carro es de color rojo, fiscalía inmediatamente tuiteaba la prueba o el testimonio de tal persona y descontextualizando todo, de tal razón que obviamente los medios de comunicación emiten esa información errónea, dando totalmente una desinformación del caso en sí. ¿Qué más? Pude también evidenciar actos de fiscalía que se vulneró la presunción de inocencia de los procesados, además que fiscalía se lo tomaba muy personal, la defensa de los abogados. También fue interesante esto de que las audiencias se llevaron a cabo como 12 horas seguidas durante 2 semanas, siendo muy extensivas y exigentes para los abogados, desgastando mucho la defensa de ellos. Eso fue mi experiencia. Cabe recalcar que también animarles también a que la carrera es muy linda, es muy apasionante, y si es que tienen en mente llegar a la firma Ocaña y Ocaña, lo hagan. Somos como una familia en realidad. Me gusta que todos los abogados que trabajan ahí pues comparten el conocimiento, no son egoístas, y eso es lo importante en una firma, y como estudiante también fijarnos en eso, porque eso es lo que a futuro nos va a servir. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gabriela, por tu intervención. En realidad lo que tú nos cuentas es súper interesante porque en este tema de los casos mediáticos se llega
realmente a forjar muchísimo el carácter en estos casos, porque son casos bastante complicados. Bueno, yo una pregunta que te ha hecho el público y quisiera hacértela es un método eficaz mediante el cual tú pudiste sobrellevar de manera exitosa estas, digamos, eh, trampas o cosas difíciles que existieron realmente en los procesos que tú tuviste. Cami, disculpa, ¿me repites la pregunta? Claro, por supuesto. Te preguntaba que cuál sería un método eficaz que tú aplicaste cuando estos casos mediáticos se convertían en realmente un poquito complicados para tu vida profesional. Considero que definitivamente puede ser la estrategia del proceso. Eso, Cami. Ya, perfecto. Quisiera hacerte también otra pregunta. ¿Tú cómo digamos, fueron el momento más difícil que tuviste en alguno de estos casos? O sea, fueron casos mediáticos, pero algún momento icónico que tú recuerdes que fue muy difícil para ti. Bueno, el momento que como que un poquito más complicado fue cuando el doctor ingresaba la prueba, cuando Fiscalía llamaba a los testigos y nosotros también a los testigos, pues teníamos que tener todo preparado, todo junto, en orden de cómo iban los testigos y ese momento, claro, el doctor es quien enfrenta, ¿no? Y nosotros somos quienes estamos detrás, ya teniendo todo armado para el doctor. Entonces eso creo que fue lo más complicado en sí para nosotros, porque también es, como dice el doctor, ¿no? Él también tiene nervios y nosotros como más nervios de que todo salga bien porque es una defensa de una persona. Entonces eso para mí fue lo más complicado. Ya, perfecto. Qué chévere, María Gabriela, lo que tú nos has podido exponer en tu intervención. Es un tema muy interesante y como tú mismo lo has dicho, esto no se aprende muy bien en la universidad, sino de ley la práctica es lo que te da todo este temple para poder afrontar estas situaciones. Ahora, quisiera hacerle, por favor, una pregunta nuevamente al doctor Paul, ya que estamos en este tema aún de derecho penal. La pregunta es, ¿cómo usted supo que su vocación era el derecho penal? A ver, de hecho, desde aulas universitarias a mí me gustaba muchísimo el derecho penal. Tenía excelentes notas en la materia, pero siempre el derecho penal ha sido un poco limitado hacia grupos que llevan defensas en procesos. ¿Qué quiero decir con ello? Que entrar al ámbito penal a litigar o a ser reconocido o contratado ha sido muy complejo porque es un círculo muy cerrado donde están únicamente abogados de trayectoria o de reconocimiento. Entonces, en mi tiempo entré yo al tema penal por un tema familiar personal donde me involucré ya en el proceso y tuve a uno de mis maestros, a quien le recuerdo mucho y tengo mucha gratitud con él, el doctor Marcelo Ron. Él fue el que me indujo ya en la práctica penal y desde allí comencé a hacer estudios de posgrados en diferentes universidades referentes al área penal. Me fui involucrando un poco más. Y eso de una otra manera también ha ido con mi carácter. Mi carácter es fuerte y el tema penal es bastante fuerte. Entonces, de una u otra manera, creo que encajé en la parte del derecho en específico que me ha encantado, que es mi pasión y que va con mi temperamento y mi personalidad. Muchas gracias, doctor Paul, por su respuesta. Es enriquecedor que usted nos cuente esto, ya que creo que habemos muchos en la firma que en realidad nos encanta el derecho penal y que sin duda alguna usted es un ejemplo a seguir dentro de esta rama del derecho. Bueno, ahorita quiero hacerle una pregunta al doctor Carreón. No sé si es que el doctor Carreón ya está en la sala, tal vez. Aquí estoy. Hola, doctor Carreón, ¿cómo está? Bueno, la pregunta que quisiéramos hacerle es que usted nos cuente un caso que ha marcado su vida profesional y por qué usted decidió elegir el derecho constitucional para ejercer.
es que somos socios con el Paul y me dijo, oye, aquí no caben dos penalistas, dedícate a otra rama. Me tocó tomar el derecho constitucional. Bueno, el tema es que hace unos 5 años más o menos, no puedo decir que escogí yo el derecho constitucional, debería decir que me encontró el derecho. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso de que en determinado momento nos encuentra una rama del derecho. Hoy si no, pienso que no podría dedicarme a otra rama. Me encanta, me encontré porque entendí que cada uno de los derechos que están mencionados en la Constitución son reclamables, son exigibles. Y esto es lo que debemos entender como ciudadanos. La Constitución es muerta si nosotros no ejercemos esos derechos. El primer caso que tomé como práctica constitucional fue un caso de salud que trascendió a muchos medios. Incluso recuerdo que hicieron un reportaje en Visión 360, el programa de televisión, que es de investigación muy interesante. Y fue porque más o menos diré yo que fue un antes y un después en el tema de salud. Después de eso se generaron, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, después de ese caso, que ingrese medicamentos, por ejemplo, a su plan básico de medicación. Hizo que la Corte Constitucional se pronunciara respecto de este tema de los medicamentos, de acceso a medicamentos. Es decir, este caso sí marcó un antes y un después en el derecho constitucional y en el ejercicio pleno de derechos. ¿Por qué me gustó mucho? Porque era una persona jubilada y a la vez padece de una enfermedad, de un cáncer raro. Entonces, para mí, ahí entendí la doble vulnerabilidad. Entendí que esa persona tiene el derecho de reclamar, por ejemplo, el medicamento que se le otorga ahorita, que ha mejorado su calidad de vida, porque es un medicamento que tiene un respaldo científico, médico. Y a partir de eso no me despegué ya del derecho constitucional. Entonces, es lo que hago ahora, hemos generado en la firma mismo muchos casos respecto al derecho constitucional, porque hay cosas que se pueden derivar, ¿no? A veces uno está centrado en las áreas clásicas del derecho, como el civil, el penal, el laboral. Pero hemos, por ejemplo, haciendo análisis de casos en concreto, hemos visto que se puede derivar al derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es el inicial, es donde parte todo. Entonces, si es que uno puede verificar que existe una vulneración a un derecho consagrado en la Constitución, por lo tanto, el juez encargado de conocer el caso debe verificar si es que hay o no una vulneración y antes de que lo maneje la justicia ordinaria. Entonces, eso es lo maravilloso para mí del tema constitucional. Así es que por ahí empieza mi historia en el tema. Muchísimas gracias, doctor Carrón, por su respuesta. Es muy interesante lo que usted nos cuenta y por qué usted decidió y por qué su pasión al derecho constitucional. Tenemos una pregunta de Génesis, de una participante del foro, y es para el doctor Paul, y dice así la pregunta. Cuando salimos de la universidad tenemos un bagaje doctrinario muy amplio, pero cuando nos enfrentamos a la vida diaria de la litigación, el tribunal se muestra reacio a las corrientes doctrinarias. ¿Cómo condensar la doctrina con la práctica diaria? ¿Cómo evitar darle clases de derecho penal al tribunal? ¿Y cuándo saber introducir la dogmática al litigio? Una pregunta muy interesante que de una u otra manera, a través de la corta, poca experiencia que tengo, te puedo transmitir lo siguiente. Cuando uno va a un tribunal y tiene, por los estudios académicos, sean preuniversitarios o posgrado, y tiene la doctrina siempre como primer fila, un hierro que nosotros podemos cometer es pretender que queremos enseñarle al tribunal o a la gente que está en una sala de audiencias lo que nosotros conocemos. Lo correcto es que sepamos el cómo litigar, los requisitos que lleva cada uno de los momentos procesales a los que me refiero, y
la forma de introducir esta doctrina es en alegatos de clausura. Y los alegatos de clausura siempre hacerlos de una forma humilde para que no suene o no sea irrespetuoso para los jueces del tribunal, que se pueden sentir aludidos de que uno les pueda indicar o pueda parecer que puede saber más que ellos. No olvidemos que siempre que nosotros estamos en una sala de audiencias hay muchos requisitos formales que no se los tiene en cuenta, como el ponerse de pie cuando entran los jueces, como el hablar pausadamente, como el referirse en forma educada, como cuando uno le toman la lista y dice presente, ponerse de pie para decirlo. Son todas esas cosas que van marcando la sencillez, la humildad, el respeto de un abogado, y que de una u otra manera tiene mucho que ver el momento de decidir por parte de los jueces. Un poco para haciendo hincapié a lo que me preguntó Génesis, la forma adecuada de incorporar información que uno puede haber aprendido en las aulas universitarias es el momento de alegatos. Si bien es cierto, en el alegato de apertura puedes hacerlo, pero ahí nada más vas a hacer referencia a un resumen de lo que vas a aprobar, o de lo que o el cuento que vas a hacerlo ya en audiencia. Pero el momento más adecuado, el momento correcto que se debe incorporar temas doctrinarios es en el alegato de clausura. Muchas gracias, doctor Paul, por su respuesta. Esperamos, Génesis, que todas tus preguntas hayan sido solventadas por el doctor. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a María José. María José es estudiante de Derecho. Actualmente está cursando sus últimos semestres en la carrera de Derecho en la Universidad Internacional del Ecuador. Es vicepresidenta de la Asociación de la Escuela de Derecho, es activista femenina y cree en la reivindicación de los derechos de las personas vulnerables. Es conductora del programa Sincronía Jurídica y ex candidata a la Asamblea para el periodo de elecciones 2021-2004. El tema que Majo nos va a exponer el día de hoy es la academia y la experiencia laboral. Bienvenida, Majo, puedes dar inicio a tu intervención. Muchas gracias. Buenos días con todos. No sé si es que se me escucha bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Majo, se te escucha un poco bajito, pero sí se te escucha. Iba a estar 1000 veces mejor. Bueno, buenos días con todos. Cami, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes y poderles compartir un poquito sobre este tema tan importante que estamos abarcando junto a la firma de Ocaña y Ocaña. Yo les compartiré un poco sobre el tema de la academia y la experiencia laboral y cómo podemos relacionar las dos cosas. Es importante primero al analizar que el comenzar a trabajar mientras aún estudias es una gran oportunidad que se te puede presentar, ya que tú podrás obtener ingresos extras, que es muchas las veces importante dentro de nuestra edad, ya que ya vemos así, tenemos muchos caprichos que solventarnos, y te ayudarán de esta manera a cubrir tus gastos, los gastos que tienes en este momento como adolescente, ya que no tienes muchas de las veces muchas obligaciones que cumplir como ya una persona independiente. Asimismo, vas a tener libertad financiera y al mismo tiempo, que es lo más importante, vas a poner en práctica lo que son tus conocimientos y desarrollar las habilidades básicas, como lo que es el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y la toma de decisiones. Todo esto te dará una ventaja competitiva frente a otros profesionales que al momento de concluir lo que es la vida académica e incorporarse al mercado laboral, ya que tú ya contarás con las herramientas necesarias para cumplir los objetivos que puede llegar a tener una empresa. Y el más importante de estos viene siendo la experiencia. En cuanto a los beneficios de de comenzar a trabajar desde joven, podemos tener 5 importantes que yo lo estaba analizando el día de ayer mientras preparaba como que este análisis. Y el primero que es que tú llegas a adquirir experiencia. Muchas de las veces cuando ya vas a comenzar en lo que es el área laboral, después de ya obtener tu título profesional, te solicitan experiencia. Y aquí llega el análisis de cómo puedes llegar a tener experiencia sin tu título académico. Nuestra carrera, lo que es el derecho, te permite el tú comenzar a trabajar antes de tener tu título académico. Y esto te permite a ti el conocer más allá de lo que te enseñan en las aulas académicas, como lo mencionaba Bianca, por ejemplo.
También ganarás tu propio dinero, que es tal como les había comentado, y de esta manera ustedes podrán solventar ciertos gastos que nosotros como jóvenes podemos llegar a tener. Tendrás referencias laborales. Esto también es un poco importante, ya que de esta manera podrá ir creciendo tu currículum y considerando que el trabajar mientras estudias no es para nada una tarea fácil. Para lograr mantener lo que es el rendimiento escolar mientras tú trabajas, tienes que poner en prueba lo que es la disciplina, la responsabilidad y sobre todo la organización. Pero todas estas cualidades que tú vas a ir desarrollando mediante lo que vas uniendo la academia con el área laboral van a ser apreciadas por todos los reclutadores que puedes llegar a tener. Asimismo, el tener esta experiencia te ayudará a obtener seguridad. Trabajar por primera vez es una de las experiencias más retadoras e importantes de la vida, pero en esto aprenderás muchísimo sobre la realidad que hay, como les había comentado, fuera de las aulas de la universidad. Porque en las aulas lo que hacen es enseñarte la materia que tú necesitarás para aplicar en tu vida profesional. Sin embargo, ya como había comentado el doctor Paul, ya estar en las canchas es muy diferente. Yo, por ejemplo, ya aquí en la firma de Ocaña y Ocaña he podido compartir con el doctor Paul una audiencia, una apelación súper interesante porque, como les había mencionado, muchas veces en la universidad lo que te hacen hacer es simulaciones de audiencias. Y tú como estudiante lo que haces es ver en YouTube simulaciones, preparar tus alegatos y hacerlo frente a tus profesores, o muchas de las veces jueces son tus propios compañeros. Y no hay mucho la seriedad. En cambio, cuando ya estás en ese mismo momento, ya ves, como había mencionado el doctor Paul, ciertas cosas que no aprendes leyendo un libro, por ejemplo. En qué momentos te tienes que levantar, en qué momentos tienes que saludar al juez, en qué momento te tienes que quedar callado, cómo tienes que ver las expresiones que puede llegar a tener un juez, la práctica de prueba y la preparación, que es lo más importante, la preparación antes de ir a un juicio. Entonces, todo esto te va enseñando todo lo que es la experiencia laboral. En cuanto a los consejos que yo les podría dar, yo trabajo desde mi tercer semestre, actualmente estoy en sexto semestre, y en cuanto a los consejos, puedo considerar que son muchos los beneficios de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Lo importante es encontrar un equilibrio entre las diferentes actividades para no descuidar tus estudios. Por ejemplo, como les había mencionado, yo que he trabajado desde mis 19 años, algunos consejos que podría compartirles que me ha servido mucho para estudiar y mantener mi beca académica mientras trabajo. Primero es llegar a organizar tu día, llevar una agenda que te permitirá el llegar a ordenar tus actividades en función de la importancia. Algo que a mí me mencionaba mucho, por ejemplo, una vez que hablaba con el doctor Paul, es que el hecho de que tú trabajes no va a hacer que dejes de considerar la importancia de estudiar, porque puedes estar trabajando, pero ¿qué pasa con el estudio si es que lo dejas? Si es que, por ejemplo, en mi caso pierdes la beca académica. Entonces, estarás trabajando ahorita, pero ¿y después tu título académico dónde está? Nunca hay que dejar atrás la importancia de obtener tu título académico. Asimismo, tienes que establecer un límite entre tu vida académica y laboral para cumplir todos tus objetivos en cada faceta. Asimismo, tienes que aprovechar tu tiempo libre. Un buen descanso es clave para lograr tus propósitos y al mismo tiempo llegar a emplear tu tiempo para realizar alguna actividad recreativa, ya que esto te podrá llegar a ayudar a recargar ciertas energías que necesitarás y regresar a la rutina con mayor entusiasmo. Entonces, si de lunes a viernes estás con trabajo y estudio, tómate el fin de semana para realizar actividades, por ejemplo, deportivas, leer libros o ver películas. Es importante no presionarnos tanto en que tenemos que hacerlo, porque también, como solemos mencionar, la salud mental también es importante en este ámbito. De ahí hay que definir también las prioridades. Si la falta de tiempo ocasiona que descuides tus estudios o no rindes lo suficiente en el trabajo, tienes que organizarlas. Sí nos podemos presionar hasta cierto punto porque sabemos de lo capaces que estamos y también poder demostrar de las actividades, de las cosas que podemos lograr realizar en un momento. También hay que establecer las metas al iniciar el día. Entonces, estas pequeñas acciones de comenzar a organizar lo que va a ser todo el transcurso, por ejemplo, de tus lunes, que son los días más difíciles, te ayudarán a ti a lograr tus objetivos. Y si, por ejemplo, tienes que entregar lo que es un proyecto,
ir paso por paso y sobre todo organizar hoy lunes qué voy a hacer de este proyecto. Por ejemplo, con el doctor Paul ahorita estamos con el caso de ISPOL y todo y hay que leer los expedientes y todo. Lo que yo hago en mis días es anotar en un cuadernito hoy del cuerpo tal al cuerpo tal lo voy a lograr. Desde que termino clases y tengo hasta las 5 de la tarde, voy a lograr tales cuerpos. Entonces, de esta manera yo me llego a proponer una meta de cuántos cuerpos voy a leer y qué voy a entender de estos cuerpos, que también es lo importante. Y sobre todo, una recomendación súper grande que yo la doy es hablar con tu jefe. En esta ocasión yo tengo la oportunidad de trabajar en un lugar donde la comunicación con los jefes y con las personas que trabajan ahí es fácil de lograrla. Y sobre todo, por ejemplo, si es que tienes actividades de la universidad extras, por así decirle, extracurriculares también, puedes comentarlas y no dejar a un lado también la importancia del presente en el que tú estás, que es cursando las aulas de la universidad. De ahí la etapa de estudiante es una etapa en la que vas a aprender muchísimas cosas. Sin embargo, también es necesario llevarlo de la mano con el trabajo, como habían mencionado mis anteriores compañeras. No solamente te basta la universidad, porque muchas veces te van a enseñar, como les había mencionado yo a ustedes, qué es lo que dice la doctrina, qué es lo que dice la norma. Pero la aplicabilidad de la norma es muy diferente a cómo tú simplemente la puedes leer en la universidad con tus profesores y todo. Asimismo, tú vas a adquirir hábitos y sobre todo la madurez, que es lo que yo creo que es lo más importante que obtienes durante todo este transcurso del trabajo a la universidad. Yo en lo personal creo que he crecido muchísimo y he madurado muchísimo desde que he comenzado a trabajar porque uno me ha dado cuenta del valor de también el dinero y todo por el estilo, pero sobre todo los retos que la misma vida te puede poner, porque es muy diferente simplemente tener que estudiar y ya, y sobre todo ahorita que estamos en confinamientos y todo, terminas de estudiar y te acuestas, nada que ver. Te tienes que seguir a ti mismo retando de las cosas que la vida te puede brindar en el área laboral, sobre todo, porque desde lo más chiquitito que vas haciendo te va construyendo a la persona más grande que puedes realizar. Eso y nada, invitarles yo a ustedes a retarse a sí mismos, a no tener miedo, no crean de las personas que les dice como que no, tu primera experiencia va a ser fatal, te van a mandar a hacer puros trámites públicos, que también sí suele pasar porque es necesario, son cosas, ese ir a entregar documentos, ir a entregar oficios, ir a sacar copias, es súper necesario porque si no aprendes eso, cuando seas abogado, ¿qué va a pasar? No vas a saber dónde tienes que presentar un oficio. Entonces todo es un proceso. Ahora comienzas desde lo más chiquito y después muy seguramente llegarás a tener también tu firma, que eso muchas veces los abogados cuando somos estudiantes es lo que más anhelamos, ¿no? Entonces nada, yo agradecer a todos por su tiempo, agradecer sobre todo a la firma de Ocaña y Ocaña por la oportunidad y sobre todo por también la comodidad con la que todos los que trabajamos ahí, yo en este caso que soy pasante, podemos tener y la comunicación existente. Muchísimas gracias, Majo, por tu intervención. Ha sido muy interesante escuchar tu experiencia, tanto en Ocaña y Ocaña como en tu vida laboral. Una pregunta que nos hacen los participantes del foro es, ¿cómo vencer el miedo a equivocarse? ¿El miedo a equivocarse? Sí. Los seres humanos somos seres imperfectos, entonces el no equivocarnos nunca va a existir. Hay muchas cosas, muchísimas cosas en las que vamos a cometer errores, por ejemplo, en presentar oficios, en redactar oficios, sobre todo también que es la experiencia que estoy viviendo ahorita, en leer expedientes. Hay partes que se te saltan las hojas y no entiendes ya después qué es lo que está pasando. Pero todo esto, todos estos errores te van enseñando y te van formando la persona que en un futuro lo vas a hacer. Yo siempre digo y me repito a mí misma que la persona que soy ahorita es la persona que se ha formado a través de tantos errores que ha cometido y obviamente esos errores en esos momentos se te hacen tan garrafales, se te hacen tan grandes y te frustran tanto. Sin embargo, aprender sobre todo de esos errores, de esas equivocaciones que vas a cometer durante tu vida académica, te van a hacer un buen profesional. Yo tenía un amigo que siempre me decía como que los errores que estás cometiendo ahorita como pasante, como asistente, van a hacer que cuando seas abogado ya no los cometes. Obviamente no es una excusa para que como pasante y asistente lo arruines en todas las actividades que te confíe tu jefe. Sin embargo, eso te va a ayudar poco a poco a ir creciendo. Así que el miedo a equivocarse hay que dejarlo, porque no somos seres perfectos. Majo, qué linda tu respuesta. En realidad creo que es un
un consejo que todos deberíamos aplicarlos en nuestra vida, ya que los errores no son más que obstáculos, digámoslo así, para poder formarnos como mejores seres humanos y sin duda como profesionales. En este momento quisiéramos hacerle una pregunta al doctor Ábalos, que sí está en la sala, ¿no es cierto? Sí, buenos días. Hola, doctor, ¿cómo está? La pregunta que quisiéramos hacerle es que nos cuente cómo fue su primera experiencia laboral. Muy buenos días con todos. Pues en primera instancia es grato compartir con cada uno de ustedes que están conectados en este foro. Bueno, yo me gradué ya aproximadamente más de 12 años. Sin embargo, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Central. Y en la época que yo estudiaba, efectivamente la universidad tenía unos horarios muy flexibles. Se estudiaba o solo en la mañana o solo en la tarde. Ese hecho me permitió a mí trabajar desde los primeros años. Tuve como primera experiencia la oportunidad de trabajar en una firma de abogados que trabajaba para algunas empresas tanto públicas como privadas, por ejemplo con la empresa de agua potable, haciendo coactivas, donde como las primeras cosas o las primeras actividades que realizaba era precisamente tratar de ubicar a clientes deudores del EMAF, lo que me permitió recorrer la ciudad de polo a polo, recorrer la ciudad en puntos que ni siquiera me imaginaba que existían, recorrer prácticamente incluso donde ya terminaba la ciudad, donde ya no existían más calles, tuve la oportunidad de recorrer esas, o con esa experiencia de recorrer la ciudad en esos aspectos. Entonces, eso ha hecho que todas esas experiencias, más bien dicho, me han ido alimentando y haciendo precisamente formarme en todos los aspectos de lo que actualmente realizo, que es más que nada enfocado en el área civil y mercantil. Mi carrera generalmente, como han mencionado aquí tanto el doctor Ocaña como el doctor Carrión también, uno a veces no elige lo que desea, sino más bien es tu actividad diaria lo que te va dando tu vocación o tu perfil de profesión. Precisamente mi profesión está principalmente enfocado al área privada, al ámbito civil, mercantil y laboral. Entonces, mayormente mi experiencia ha sido enfocada en esas áreas a través de toda la experiencia que he podido tener. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahorita tenemos una pregunta del público para el doctor Paul nuevamente. La pregunta es la siguiente. Bueno, nos dice que se llama Esteban Orozco, tiene 33 años y está en 10º semestre de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. He tenido una carrera profesional en una empresa privada en una línea alejada del derecho. La pregunta es, ¿qué me puede recomendar a una persona como yo, que desea ejercer el derecho, que ya tiene una mediana edad, que necesita ingresos para sustentar sus gastos de una persona adulta y cómo empezar con el tiempo ya en contra? Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo pienso que el derecho, el litigar, la profesión de abogado es una pasión, es un amor que nosotros tenemos guiados a hacer justicia como primera parte. Como segunda, no creo que exista una edad que nosotros tengamos para poder ejercer la profesión o para poder dedicarnos a la defensa. Eso está siempre en nosotros y está en la forma en la que nosotros querramos guiar o hacer las cosas. Siempre uno tiene que ir tras sus objetivos, tras sus sueños, y mientras menos preguntas tengas que resolver referente a cómo poder hacer o a limitaciones que puedan existir, con seguridad más grande vas a llegar a ser. Estas barreras o estas limitaciones que posiblemente están en tu cabeza y que de una u otra manera te hacen sentarte a pensar, es simplemente una forma de saber que hacia dónde tienes que ir. Lo importante en ello es que tú tengas primero la dedicación académica y la pasión esta por hacer defensa, y con seguridad vas a encontrar tus objetivos. Y no solo en derecho, sino en cada una de las cosas que te propongas. A mí me parecía muy interesante lo que nos decía la Majo hace un rato sobre los objetivos que uno tiene que plantearse, y es en efecto, uno tiene que plantearse objetivos sin importar la edad, y con seguridad vas a encontrar
el sueño que tú estás o que te has propuesto. Muchísimas gracias, doctor. Muy enriquecedora su respuesta. Tenemos una pregunta para el doctor Ábalos. Nos preguntan que, bueno, en el caso de la persona que realiza la pregunta, ha sido demasiado difícil la fundamentación de hecho. ¿Algún consejo, ya que está realizando sus prácticas y tiene muchas fallas en eso? Camila, tal vez me puede repetir la pregunta, no la escuché muy clara, por favor. Claro, doctor. Nos dice que si le puede brindar algún consejo, ya que ha sido muy difícil para esta persona la fundamentación de hecho. Ya, bueno, precisamente la fundamentación de hecho es narrar cuál es el caso, precisamente. Hay que tratar de ser muy claros y muy precisos y concisos en la relación de los hechos, los cuales tienen que ir atados en función del derecho que se está reclamando. Entonces, como reitero, hay que ser muy precisos y concisos y precisamente atar esos hechos que son la base de la demanda con los derechos que se estarían vulnerando. Entonces, mi recomendación es ser lo más claros y precisos, no ser muy extensos, porque cuando seis muy extensos en el escrito muchas veces se tiende a confundir la redacción de esa narración de los hechos. Entonces, hay que ser lo más precisos y concisos y atarlos de una manera adecuada con los fundamentos de derecho, los derechos vulnerados dentro de la demanda, o lo que se busca precisamente reclamar. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que la persona que nos realizó esta pregunta le hayamos solventado sus dudas. Y bueno, para culminar con esta ronda de preguntas, quisiéramos hacerle una pregunta a la doctora Dani. La pregunta sería, ¿cómo conjugar, qué ha sido lo más difícil de conjugar el estudio con el trabajo? Bueno, a todos, muchas gracias, buenos días. Gracias por este evento. Realmente cuando programaron este evento me sentí sumamente entusiasmada porque la gente que me conoce sabe que pienso muchísimo, siento muchísimo que la juventud tiene una energía súper grande, que es capaz de consolidar todo aquello que se proyecta. Y justamente esto es lo que ha pasado en este evento. Ha sido organizado por cada uno de los exponentes, de los ponentes, y sin duda alguna me voy con esa sensación muy grata de saber en los grandes profesionales que se están convirtiendo y qué bueno que puedan iniciar con nosotros, ¿no? Que muchas gracias por tomarnos como referente, les agradezco mucho por aquello y qué bueno que sean parte de esta organización, de esta firma que cree muchísimo, muchísimo en la juventud. Por mi lado, sí, es complicado. Bueno, en mi aspecto personal, yo casualmente me casé también muy joven, entonces yo tenía que conjugar tanto la vida estudiantil con la vida matrimonial y adicional con el trabajo. Estudié yo en la universidad en el año 2002, me parece, 2002, y en esa época era un poco más fácil porque los horarios nos permitían trabajar, ¿no? Teníamos horarios mucho más flexibles, pese a que yo estudié en la Universidad Católica, en donde teníamos una carga horaria bastante amplia, pero a partir de tercer semestre nos daban la posibilidad de escoger a nosotros la carga horaria, lo cual a mí particularmente me permitió coger pocas materias y tener más tiempo para adquirir experiencia. Si me preguntan a mí, ¿cambiaría algo? No lo haría. Me demoré mucho más tiempo que mis compañeros en culminar mi carrera, pero adquirí muchísima experiencia trabajando. Recuerdo claramente que trabajaba con mi ñaño y claro, todos piensan que el hermano le va a decir lo que tiene que hacer y va a ser bien fácil. Déjenme decirle que fue todo lo contrario. O sea, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer, recuerdo que empecé a hacer hipotecas, garantías reales, ¿sabes qué? Aquí están estos documentos, léete, aquí está el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil en esa época, y hazlo. Así fue, me tocó aprender sola, bueno, leer, ir a las instituciones en ese momento, hablar en una notaría, en el registro de la propiedad, saber cómo se hacían los trámites, pero realmente gracias, porque todo eso me sirvió, fue un voto de confianza de mi hermano hacia mí y también fue un voto de confianza hacia mí, de saber de que soy capaz, ¿no? De que es mi anhelo, es mi sueño, mi deseo fue siempre ser una abogada, defender los derechos de mujeres, de niños
y ya lo estoy construyendo y lo estoy empezando desde allí. Y como lo decía la Majo, sí, al principio empezamos dejando escritos, sacando copias, pero realmente todo vale la pena. Es súper importante conocerle a la persona que saca las copias. Me acuerdo cuando los juzgados quedaban al frente del Congreso en esa época, había don Pepito, el famoso don Pepito, conocido por todos, que era la persona que te sacaba copias, y si te faltaba dinero en ese rato, pues te dejaba después que le traigas y él te ayudaba para coger turnos. Entonces es súper importante empezar desde ahí, ¿no? Conociendo a todas las personas con humildad, porque eso realmente te va abriendo caminos, y aunque no lo creas, esas personas en el futuro te recomiendan. Porque hay mucha gente que visita las unidades judiciales y bueno, dice, ¿sabe qué? Necesito un abogado, una abogada para que me ayuden en eso. Y el señor que vende las agüitas, que vende los caramelos, que saca copias, ya te conoce como una persona humana y te recomienda. Entonces eso es algo que a mí también me ha servido. Como les decía, fue complicado para mí conjugar las 3 actividades, pero cuando uno tiene un sueño, pues tiene que esmerarse y muchísimo por cumplirlo. Y al final del tiempo tú te das cuenta que todo el sacrificio que hiciste pues valió la pena, porque los sueños se fueron cumpliendo. Y todo aquello que empezó con una ilusión cuando vas a la universidad, con esta expectativa de conocer a los doctores, conocer a los compañeros y salir de un mundo tan pequeño que es el colegio, la universidad, y que de pronto tú regresas a ver atrás y ves que todo eso ha valido la pena, las noches sin dormir, de pronto las fiestas que dejaste de ir, las amistades que dejaste de frecuentar porque estabas construyendo un sueño, pues ha valido la pena. Todas las personas que están presentes aquí en este foro, pues sin duda alguna es porque tienen ese anhelo de superación y les felicito. Y les incentivo y les conmino para que luchen por alcanzar ese sueño. Es difícil, pero la juventud te ayuda un montón. Cuando eres joven tienes poco sueño, tienes muchas energías, tienes ese espíritu, esa energía que es la fuente, la fuerza motora que hace que los sueños se vayan construyendo. Entonces aprovechen ese ímpetu para alcanzarlo. Todos los caminos se van abriendo, solo basta con un querer, con un esforzarse y todo se va dando. Eso por mi lado, no sé, Cami, si te respondí la pregunta, creo que me desvié un poco del tema, pero espero haberles dicho algo que les valga la pena realmente. No, Doc, de hecho, fue una forma muy humana de responder una pregunta tan interesante, y esperamos que las palabras de la Doc Dani a todos los participantes del foro hayan sido muy enriquecedoras para ustedes y que les sirva la Doc como un ejemplo a seguir y de superación para su vida profesional y también personal. Bueno, con esta última pregunta que la Doc Dani nos ha respondido, queremos dar por finalizado este foro. Ha sido una jornada en realidad muy linda para mí como moderadora, y creo que para todos los que hemos podido presenciar esta actividad. No me quiero despedir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Ocaña y Ocaña Firma de Abogados y en Instagram como Ocaña y Ocaña S. Muchísimas gracias a todos por su participación, por las preguntas que nos han dejado. Muchas gracias a los doctores y también a todos los expositores que formaron parte de este día. Nuevamente, muchísimas gracias y les deseo un lindo día y una linda tarde. Muchas gracias, Cami. Gracias a todos. Muchas gracias. Cami, discúlpame un momentito antes de que se vayan despidiendo. Recordarles que vamos a hacer este programa de la experiencia Ocaña, que vamos a escoger a 2 personas de las personas que se inscribieron en la charla, y vamos a invitarles a que pasen un día en las oficinas de Ocaña experimentando el día a día de las oficinas, que aprendan, que pregunten, que más o menos se ambienten en cómo es el día a día en la oficina. Entonces es algo que también queremos nosotros aportar a las personas que están siguiendo en este webinar, que nos parece interesante que pueda darse. Entonces, entre todas las personas que se inscribieron, vamos a escoger 2 al azar para poder hacerlo, y quizás en próximas ocasiones, en una semana se pueda hacer otra visita guiada y mantener este tipo de programa. Eso, y ahora sí, muchísimas gracias a todos y todas.